Listo. Entonces, bueno, chicos, bienvenidos a su clase de matemáticas. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a mirar el tema de la función valor absoluto. Entonces, la idea, pues, es que ustedes entiendan lo que mejor se pueda. Entonces, vamos a tratar de ir un poco lento. Vamos a ir preguntándoles en la medida que ustedes vayan contestando, podemos ir avanzando. ¿Listo? Bueno, entonces, bienvenidos todos. A ver, vamos a mirar quién tenemos por aquí. Entonces está Angeli, bienvenida Angeli. Está Carlos Cárdenas, bienvenido. Kelly Barra, bienvenida. Está Kevin Torres, bienvenido. Está Laura, bienvenida Laura. Está Luis, bienvenido Luis. Está Luisa Fernanda Ibarra, bienvenida Luisa. Paola Quintero, Paulita, bienvenida. Está Pedro Arteaga. Está Sebastián Urresta y está Zuleidi. Entonces todos sean bienvenidos a su clase de matemáticas. Entonces la clase va máximo hasta las 8:30. ¿Listo? Si terminamos antes, pues terminamos antes. O si no, si ya digamos se hacen las 8:30 y no hemos logrado terminar hasta lo que hayamos logrado avanzar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿sí me están escuchando bien? Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Listo, entonces tenemos la función valor absoluto. Entonces, les decía, lo primero que vamos a interpretar es lo que significa el valor absoluto. Entonces, supongamos que aquí tenemos una recta numérica y por aquí tenemos algunos valores. Por ejemplo, por aquí el -8, por acá tenemos 0 y vamos a suponer que por acá está el 6. Entonces, el valor absoluto es la distancia que hay desde ese número hasta 0. Entonces, si quiero calcular el valor absoluto de -8, entonces el valor absoluto de -8 es la distancia que hay desde el -8 hasta el 0 y esa distancia es de 8 unidades. Si queremos calcular el valor absoluto de 6, entonces se interpreta como la distancia que hay desde el 0 hasta el 6. Entonces eso es valor absoluto de 6. ¿Qué distancia hay? Y esa distancia es de 6 unidades. Recuerden que siempre que hablemos de distancias, esas distancias son positivas. Entonces el valor absoluto siempre me va a dar un valor positivo o me puede dar 0. Entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, valor absoluto de -7/4, el resultado va a ser 7/4. ¿Listo? El valor absoluto de 5/8, el resultado va a ser 5/8. Y valor absoluto de 0, el resultado es 0. Entonces tenemos que siempre el valor absoluto de un número cualquiera llamado A va a ser mayor o igual que 0. Puede ser 0 en el caso de que el número sea 0 o mayor que 0, pero nunca puede suceder que el valor absoluto de un número sea negativo. ¿Listo? ¿Hasta ahí sí estamos? Listo. Entonces continuamos. Ahora, muy bien, vamos a la definición de la función valor absoluto. La función valor absoluto. La función valor absoluto se define de la siguiente manera. F de x igual a valor absoluto de x y esa función toma el mismo valor x si ese número es mayor o igual que 0 y tomará el opuesto si ese número es negativo. ¿No es cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos valor absoluto de -4, entonces en este caso, ¿cuál parte tomamos? Digamos, esta de arriba o la de abajo. En este caso, como x, miren, es negativo, entonces tomamos esta de acá abajo. Entonces, ¿qué hacemos? El valor absoluto de -4 será el opuesto. Entonces me quedaría -4 y el resultado entonces es 4. Pero si calculamos, por ejemplo, valor absoluto de 7, entonces ahí a qué parte nos vamos. Entonces nos vamos a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque 7 es mayor o igual que 0 y entonces el valor absoluto toma el mismo número. Entonces el valor absoluto de 7 es igual a 7. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función valor absoluto de x menos 3, entonces ¿cuál es el valor absoluto? ¿Cuál es el resultado? En este caso, como aquí hay una variable, entonces ¿qué se hace? Será el mismo x menos 3 si x es mayor o igual que 0, tendrá el mismo resultado, y será su opuesto, es decir, menos, entre paréntesis, x menos 3 si ese valor es menor que 0. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos valor absoluto de
por ejemplo aquí x al cuadrado menos 5x más 6, pongámosle, ¿cuál será el resultado? Entonces será el mismo argumento que es x al cuadrado menos 5x más 6 si esa cantidad, perdón, aquí es si la cantidad que es x menos 3 es mayor o igual que 0, y aquí es si x menos 3, que es lo que está aquí dentro, x menos 3 menor que 0. ¿Listo? Lo mismo acá abajo. Si, entonces, x al cuadrado menos 5x más 6 es mayor o igual que 0, y será el opuesto, es decir, menos x al cuadrado menos 5x más 6 si lo que está dentro del valor absoluto, x al cuadrado menos 5x más 6, es menor que 0. Listo. Esa es en sí la definición de la función valor absoluto. Lo que hicimos acá, estábamos recordando lo que significa el valor absoluto, que es la distancia entre un número y 0. Y acá ya la estamos definiendo la función, o sea, el valor absoluto lo estamos definiendo como una función que dice, tiene el mismo valor siempre y cuando el argumento, la cantidad que está aquí dentro de las dos barras, o sea, del valor absoluto, es mayor o igual que 0, o su opuesto, si lo que está aquí dentro es menor que 0. Listo. ¿Hasta ahí? ¿Sí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Vamos ahora a realizar la gráfica de la función valor absoluto. Entonces, vamos a resolver un primer ejemplo. Vamos a graficar f de x igual a valor absoluto de 3x más 2. Listo. Entonces, lo primero que usted debe saber es que la función f de x igual a 3x más 2, así sin valor absoluto, ¿qué tipo de función es y cómo es su gráfica? Entonces, lo que usted debe de entender es que esta función, así sin valor absoluto, se trata de una función lineal. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de la variable, como no aparece aquí, entonces será 1. ¿Listo? O sea, aquí va el 1, sino que no se lo escribe. Cuando eso ocurre, entonces tenemos una función lineal y su gráfica es una línea recta. O sea, más o menos la gráfica va a ser algo así. Si este es el plano cartesiano, y este valor 2, como es una función lineal, viene a ser el punto de corte con el eje Y. Esto es el eje Y, esto es el eje X, o sea que la función va a pasar por aquí. Vamos a la pendiente es este valor de aquí. La pendiente de esa función es 3, el punto de corte con el eje Y es 2 positivo. Como la pendiente es positiva, cuando la pendiente es positiva, entonces la gráfica queda inclinada de esta manera. Y cuando la pendiente es negativa, la gráfica me queda inclinada de esta manera. En este caso tenemos pendiente positiva, entonces la gráfica me debe quedar inclinada como está acá arriba. ¿Listo? O sea, de esta manera. Pero la parte de abajo se va a reflejar. Entonces, la gráfica debe venir algo así, hasta ahí. Pero, entonces, la parte que va hacia abajo, bueno, la voy a pintar con otro color para que la miren. Esa parte debe quedar hacia arriba. Entonces, vamos a ver por aquí. Bueno, esto que viene hacia acá abajo queda reflejado en el eje X. O sea, ¿cómo es reflejarse? Como si aquí hubiera un espejo. Entonces, esa parte me va a quedar hacia acá. ¿Listo? Eso con el valor absoluto. Entonces, esta parte de acá, esto de aquí, me queda reflejado hacia arriba. Si usted está en una prueba, esto lo pregunta el ICFES, lo pregunta la Universidad Nacional. Muchas universidades preguntan este tema del valor absoluto, de las funciones con valor absoluto. Entonces, si les preguntan algo así, ¿qué hay que tener en claro? O sea, si tienen esta función, es una función lineal. Ustedes deben tener claro que es una línea recta. Deben tener en cuenta el punto de corte con el eje Y, que en este caso está acá arriba, y como la pendiente es 3, la pendiente es positiva, la gráfica me queda inclinada así. Cuando la pendiente es negativa, la gráfica me queda inclinada hacia acá abajo. Y simplemente lo que está aquí me queda reflejado hacia acá arriba. Otro valor que hay que tener en cuenta aquí es este punto, y este punto es el punto de corte con el eje X. Cuando la gráfica corta al eje X, cuando esto que está aquí se hace 0. Entonces, cuando esa parte vale 0, entonces la gráfica corta al eje X. Eso también se llaman los ceros de una función. Entonces, vamos a hallar el punto de corte. Sería 3x más 2
igual a 0. Si despejamos x, entonces me queda que x es igual a menos 2 tercios. Entonces este valor de aquí va a estar menos 2 tercios. ¿Listo? Bueno, usted pues debe saber ubicar una fracción en la recta numérica, ¿no es cierto? Divide en 3 partes y toma 2, bueno. Listo. Así va a ser la gráfica más o menos. Ahora, para realizar la gráfica, lo que nosotros hacemos es una tabulación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace la tabulación? Entonces, bueno, el proceso que utilizamos para realizar esta gráfica es un proceso llamado la tabulación. ¿Listo? Entonces, en la tabulación vamos a colocar aquí valores para x y valores para y. Para x, lo que se acostumbra son estos valores, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Más no tome. Si quiere tomar desde el menos 2 hasta el 2 está bien. Si quiere tomar desde menos 3 hasta el 3 está bien, pero más no tome. Serían muchos. Para una recta, o sea, bueno, en este caso por el valor absoluto está bien tomar varios, pero para una recta en sí uno tabula, cuando va a tabular, 2 valores nomás y con 2 valores realiza la recta. Con eso es suficiente. Pero bueno, por tratarse de valor absoluto y pues para explicar un poco, entonces vamos a hacer toda esta tabulación. ¿Cómo se ubican los valores de la tabulación? Alguien me preguntaba hoy por ahí por el WhatsApp. Me preguntaba, bueno, ¿y cómo es que se hace una tabulación? Entonces, bueno, no sé si todos los que están aquí comprendan. Entonces, vamos a explicar. Entonces, vamos a encontrar el valor de y para x igual a menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la función f de x le podemos colocar y. Decir y o decir f de x es lo mismo. Entonces, me queda la función es valor absoluto de 3x más 2. Igual, entonces en vez de x le vamos a colocar menos 3. Entonces aquí me queda 3 multiplicado por menos 3 más 2. Esto es igual. Operamos 3 por menos 3 es menos 9 más 2, menos 3, menos 9 más 2 da menos 7. Entonces me queda valor absoluto de menos 7 y el valor absoluto de menos 7 es 7. Entonces aquí va el 7. Para x igual a menos 2. Entonces me quedará que y es igual valor absoluto de 3x más 2. En vez de x le ponemos el menos 2, entonces sería 3 por menos 2 más 2, valor absoluto. Esto es igual, 3 por menos 2 da menos 6 más 2, menos 6 más 2 es menos 4. Valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Listo? Y de esa manera encuentra todos los valores. Entonces, bueno, en la guía yo ya les resolví este ejercicio y entonces aquí nos daba 1, para 0 nos da 2, para 1 nos da 5, para 2 nos da 8 y para 3 nos da 11. ¿Listo? Al reemplazar ahí. Es cuestión de reemplazar nada más, espero que esté claro. Y ya con esos valores, ¿qué es lo que hacemos? Estos valores los ubicamos en el plano cartesiano. ¿Listo? Haciendo la tabulación, entonces ahora procedemos a ubicar esto en el plano cartesiano. Entonces en el eje X vamos a ubicar menos 1, menos 2, menos 3. Para acá vamos a ubicar 1, 2, 3. Ahora para arriba, miren, ¿hasta qué valor necesito? Hasta el 11. Entonces, bueno, vamos a ubicar hasta el 8, creo que es suficiente. Entonces por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, y ubicamos esos puntos en el plano cartesiano. Estas son coordenadas, ¿listo? O sea, las coordenadas sería para este punto menos 3 para x y para y 7. Entonces vendría por aquí para x menos 3, para y 7, entonces pasaría por este punto. El siguiente, las coordenadas del otro punto serían para x menos 2, para y 4. Entonces menos 2 para x, para y 4, entonces sería este punto, pasaría por este punto. Para x menos 1 y vale 3, entonces para x menos 1, a ver, 3 creo que, no, para menos 1 vale 1, perdón, sí, es 1 aquí, sino que no lo escribí muy bien. 1, para menos 1 vale 1, pasa por este punto. Para x0 y vale 2, entonces viene y pasa ahora por este punto. Para x0 y vale 2. Para x1 y vale 5, entonces para 1 y vale 5 la función pasa por este punto.
Para x2 la función vale 8, entonces vamos por aquí, hacia arriba, por este punto. Y para 3 vale 11, que sería más por ahí arriba. Y con esos puntos, entonces procedemos a realizar la gráfica. ¿Listo? Entonces la gráfica, una línea recta. ¿Listo? Esto venimos por aquí, una línea recta. Y este punto, entonces, es el punto de corte con el eje X, que ya lo encontramos por acá. Entonces ahí el punto de corte con el eje X es menos 2/3. ¿Listo? Y eso es todo para realizar la gráfica de una función lineal. Entonces, a ver, miren, realicemos la siguiente gráfica, y luego vamos a intentar graficar esto en Desmos, a ver cómo nos queda la gráfica. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Eso es en el caso de la función lineal. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, gracias. Entonces vamos ahora a el siguiente ejemplo. Vamos ahora a graficar una función cuadrática. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a graficar f de x igual a valor absoluto de x al cuadrado menos x menos 6. Entonces, mire, lo que usted debe recordar aquí es la función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado menos x menos 6. Esto se llama una función cuadrática. ¿Por qué se llama una función cuadrática? Porque el mayor exponente de la variable es 2. Pregunta, bueno, este tema de la función cuadrática ustedes lo miraron en grado 9. ¿Sí lo miraron o no miraron la función cuadrática? ¿Aló? Eso, muy bien. Entonces, ¿cómo se hace para realizar la gráfica de una función cuadrática? Pónganme en atención. En primer lugar, para realizar la gráfica de una función cuadrática encontramos los ceros. ¿Qué son los ceros? Los puntos de corte con el eje X. Lo siguiente que encontramos son las coordenadas del vértice. Bueno, para los ceros lo que se hace es igualar la función y la igualamos a 0. Entonces decimos y es 0 y en ese momento encontramos los puntos de corte con el eje X. O sea, lo que en sí estaríamos resolviendo es una ecuación x2 menos x. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás cómo escuchan? ¿Sí escuchan bien? Ah, entonces sí, su Wi-Fi tal vez, su lady. Bueno, entonces las coordenadas del vértice son menos b sobre 2a, 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Esas son las coordenadas del vértice. El vértice es un punto máximo o un punto mínimo. Y otra cosa que hay que hacer para realizar la gráfica de una función cuadrática, bueno, es ubicar el punto de corte con el eje Y. Y el punto de corte con el eje Y siempre va a ser el término independiente. O sea, este es el punto de corte con el eje Y. Entonces la función va a cortar al eje Y en menos 6. ¿Listo? Cuando Y vale menos 6, cuando Y es igual a menos 6, la gráfica va a estar cortando al eje Y. ¿Listo? Siempre el término independiente de cualquier función. En la función lineal, miren, la que acabamos de mirar. Por ejemplo, supongamos 2x menos 5. ¿Dónde corta el eje Y? En menos 5. ¿Listo? En la función cuadrática tiene, por ejemplo, 3x al cuadrado menos 8x más 1. ¿Dónde va a cortar al eje Y? En 1. ¿Listo? Bueno, ahora, ya ubicando esos puntos, con eso usted ya puede realizar la gráfica. Algo más que debe tener presente usted en una función cuadrática. Bueno, la función cuadrática viene dada por esta forma, ax2 más bx más c. Entonces, algo que usted debe tener presente es el valor de a. Si a es mayor que 0, entonces la gráfica se va a abrir hacia arriba. ¿Listo? Va a tener esa forma. Las ramas se abren hacia arriba. ¿Listo? Y si a es menor que 0, bueno, este es el plano cartesiano. Bueno, esto es x, y.
XY, y cuando A es menor que 0, entonces las ramas se abren hacia abajo. ¿Listo? Y este punto es el vértice. Puede ser un punto, en este caso máximo, y en este caso se llama un punto mínimo. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora entonces, bueno, eso en la función cuadrática, ¿listo? Ahora, cuando tenemos valor absoluto es muy parecido. Se encuentran los ceros, se encuentra el vértice, se encuentra, bueno, el punto de corte con el eje Y, aunque ese no es que uno lo encuentre, sino que uno lo mira aquí, aunque cuando es valor absoluto, entonces este punto quedaría reflejado hacia arriba, entonces siendo valor absoluto sería 6, o sea que quedaría arriba positivo, y encontramos, además de eso, lo que hacemos es tabular. ¿Listo? O sea, en la función valor absoluto también nos apoyamos de una tabulación. Acá no tanto. Si uno quiere tabula, pero con esto es suficiente. ¿Listo? Hasta ahí, ¿sí me captaron lo que dije? Listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a realizar la gráfica. Entonces vamos a comenzar encontrando los puntos de corte de la gráfica con el eje X. Eso se llaman los ceros. ¿Listo? Encontramos entonces los puntos de corte. Encontramos los puntos de corte con el eje X. Puntos de corte con el eje X. Bueno, para encontrar los puntos de corte con el eje X, entonces necesariamente Y tiene que valer 0. ¿Por qué? Miren, porque cuando usted tiene, por ejemplo, aquí, supongamos el plano cartesiano de coordenadas X, Y, y los puntos de corte con el eje X, supongamos que sean estos puntos. Supongamos que esto aquí, el valor sea menos 2, supongamos que aquí el valor sea 5. Si estos son puntos así en el plano cartesiano, ¿cuáles serían las coordenadas? Las coordenadas serían para x menos 2, para y 0. Este punto sería para x5, para y 0. Entonces noten que cuando corta al eje X, el valor de y, que es este valor de acá, tiene que ser 0. Por eso uno dice entonces y vale 0. ¿Listo? Es por esa razón. Ahora entonces, ¿quién es y? Y es f de x, o sea, esta partecita de aquí es y. Entonces me quedaría así, que y, que es igual a x al cuadrado menos x menos 6, tiene que ser 0. Y bueno, uno no escribe lo de acá, sino que solamente deja esto, que x al cuadrado menos x menos 6 es igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esa ecuación cuadrática. Entonces, para resolver una ecuación cuadrática hay dos maneras. Bueno, los voy a escribir por acá. Hay dos maneras para resolver una ecuación cuadrática. Una es por factorización, que es la más rápida cuando se puede factorizar, y en el caso de que no se pueda factorizar, entonces se utiliza la fórmula cuadrática. Algunos la llaman la fórmula del bachiller, así la llaman. No sé ustedes cómo les llamarían cuando estuvieron en el grado noveno. Entonces, repito, ¿cómo se resuelve una ecuación cuadrática? ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Entonces hay dos maneras para resolver una ecuación cuadrática. Entonces, una manera por factorización, que factoriza, y una segunda manera por fórmula, la fórmula cuadrática. ¿Listo? Y la fórmula, entonces, dice lo siguiente, dice x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bueno, es una formulita que hay que aprenderse. ¿Listo? Bueno, en este caso, entonces, lo primero que uno intenta es factorizar. Si ya no se puede factorizar, entonces se va por la fórmula porque así es más demorado. Entonces vamos a intentar factorizar. Este sería un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, dos paréntesis. Aquí colocamos x, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado. El primer signo sería este menos. ¿Ustedes sí miran mi cursor? Un cursor amarillito, hay una flechita, ¿o no la miran? Eso, muy bien. Entonces aquí colocamos menos y luego multiplicamos estos signos. Miren, menos por menos da más. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos es buscar dos números que multiplicados den 6 y que restados, porque aquí hay signos diferentes, den 1. 1 es el coeficiente de x. Entonces los números serían 3 y 2. Primero se coloca el más grande, el 3. ¿Listo? Bueno. Listo.
Entonces, ya hemos factorizado y ahora resulta que esa multiplicación da 0. Mire, tenemos que A por B es igual a 0. ¿Cuándo una multiplicación da 0? Cuando cualquiera de los factores es 0. Es decir, si A es 0 o cuando B es 0. ¿Listo? Cuando cualquiera de los dos o ambos valen 0, entonces al multiplicar da 0. Entonces, ¿cuáles son los factores? Aquí hay dos factores. Entonces, el 1 es x menos 3, se lo iguala a 0, o el otro factor, que es x más 2, se lo iguala a 0. Y se resuelven estas ecuaciones. De aquí despeja x, me queda que x es igual a 3, y de aquí despeja x, y me queda que x es igual a menos 2. Esos son los puntos de corte con el eje x. ¿Listo? Ya tenemos los puntos de corte con el eje x. ¿Qué más vamos a encontrar? Encontramos las coordenadas del vértice. ¿Listo? Entonces, el vértice, las coordenadas, están dadas por la siguiente fórmula. Menos b sobre 2a, 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Pero cuando es valor absoluto, entonces aquí va con valor absoluto. Cuando la función es sin valor absoluto, aquí va sin valor absoluto. ¿Listo? Bueno, y de ahí lo que hacemos es reemplazar los valores de a, los valores de b y los valores de c. ¿Cómo se encuentran los valores de a, b y c? Entonces, la función cuadrática tiene esta forma, tiene la forma ax2 más bx más c. ¿Listo? Esta es la forma de la función cuadrática. Ahora, si nosotros tenemos aquí x al cuadrado menos x menos 6, es simplemente ir mirando. O sea, a sería el coeficiente de aquí, que sería 1, b sería el coeficiente de aquí, que es menos 1, y c es el término independiente, que es menos 6. Los coeficientes van con todo y signo. Entonces, de aquí deducimos que a vale 1, deducimos que b vale menos 1, y deducimos que c vale menos 6. ¿Listo? Esos valores los reemplazamos aquí. Entonces, vértice será igual menos. Este menos es de la fórmula. Ahora reemplazamos el valor de b, lo buscamos acá. b vale menos 1. Entonces me queda menos y entre paréntesis colocamos menos 1. Sobre 2 por a. ¿A quién es? Aquí está. A vale 1. Entonces me queda 2 por 1. Coma, valor absoluto de 4 multiplicado por a, que vale 1, multiplicado por c, que vale menos 6, menos b al cuadrado, que sería menos 1, miren, b vale menos 1, entonces me queda entre paréntesis menos 1 al cuadrado, sobre 4a, o sea, sería 4 multiplicado por a, que vale 1. ¿Listo? Esto, valor absoluto, cierra paréntesis. Entonces el vértice tendría como coordenadas. Y de ahí es cuestión de operar. Entonces menos por menos da más, entonces me queda 1, abajo 2 por 1 da 2, coma, valor absoluto de. Multiplicamos aquí más por más da más, por menos da menos, 4 por 1 4, por 6 24. Aquí a veces los estudiantes se confunden los signos. Yo creo que ustedes ya no, porque estas cositas básicas las hemos trabajado bastante. Primero se hace la potencia, entonces menos elevado al cuadrado da más, y luego lo multiplicamos por menos y da menos. Entonces, a veces los estudiantes aquí primero multiplican menos por menos da más y ahí pues ya se equivocan. Entonces, a ustedes, bueno, yo creo que ya no, se les ha dicho bastante que primero aquí es la potencia. Menos elevado a potencia par da positivo, por negativo me queda negativo. ¿Listo? Entonces aquí me queda 1. Y abajo 4 por 1 es 4, esto es valor absoluto, cierra el paréntesis. Entonces me queda que el vértice tiene como coordenadas para x un medio, para y, entonces me queda valor absoluto de menos 24 menos 1 es menos 25 sobre 4, esto va a valor absoluto, y de aquí entonces tenemos que las coordenadas del vértice son para x un medio, para y, al calcular el valor absoluto de menos 25 cuartos, me queda 25 cuartos. Esas son las coordenadas del vértice. ¿Listo? Y también vamos a realizar una tabulación. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta aquí es el punto de corte con el eje Y. Eso es bien importante, aunque yo ahí en la guía no les coloqué, pero ahorita pues sí les voy a explicar el punto de corte con el eje Y. Eso es importante porque a veces uno necesita, le dan gráficas y uno necesita una respuesta rápida. Entonces uno mira detalles, mira los detalles y con eso ya puede determinar cuál es la respuesta. Bueno, entonces vamos a ver aquí.
Bueno, entonces, ¿cuál sería el punto de corte aquí con el eje Y? Normalmente el punto de corte con el eje Y debería ser menos 6, pero como valores negativos no tiene, entonces el punto de corte con el eje Y va a ser ahora 6. ¿Listo? Es este, miren, no se olviden. Siempre es el término independiente. ¿Listo? Entonces lo voy a escribir por aquí. Este sería el punto de corte con el eje Y. Punto de corte con el eje Y. ¿Listo? Punto de corte con el eje Y, entonces sería Y igual a menos 6. ¿Listo? Bueno, y entonces también vamos a hacer una tabulación. ¿Listo? Tabulamos. Vamos a hacer una tabulación. Aunque con eso ya es suficiente para realizar la gráfica. ¿Listo? La tabulación, bueno, no es tan necesaria que digamos. A ver, hagamos la gráfica sin la tabulación, pero ahora le hacemos la tabulación. Entonces, ¿cómo me quedaría la gráfica? Aquí ubicamos el plano cartesiano. Vamos a ubicar los puntos de corte con el eje X, que son el 3, el menos 2. Vamos a ubicar las coordenadas del vértice, que sería 1 medio para X y para Y 25 cuartos. 1 medio, entonces bueno, ubiquemos más valores aquí, entonces 1, por aquí 2, por aquí menos 1, menos 2. A ver. 1 medio, entonces estaría aquí, ese sería 1 medio. Y 25 cuartos. 25 cuartos más o menos ¿cuánto es? A ver, 25 dividido entre 4. A 6 por 4, 24, 25, 1. Entonces serían 6 y un cuarto más, ¿cierto? Entonces sería 6 y un cuarto más. Entonces, a ver, lo voy a hacer un poquitico más por acá arriba. A ver, más. Bueno, ahí. Entonces voy a ubicar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí es 6. Y entonces tenemos 6 y un cuarto más, ¿no es cierto? Este es un número mixto. Entonces la parte entera es 6 y la fracción sería un cuarto. Entonces sería 6 y un cuarto, la cuarta parte, miren, por ahí. Entonces las coordenadas del vértice serían ahí. 6, un medio, 1 medio, 25 cuartos. Y 25 cuartos es 6 más un cuarto. Listo, ahí están las coordenadas del vértice. Los puntos de corte con el eje X ya están ubicados. A ver, aquí está el 1, 3 y el otro punto aquí menos 2. Y también vamos a ubicar el punto de corte con el eje Y que es 6. Ah, bueno, aquí es menos 6, pero como estamos con valor absoluto, entonces me queda positivo, es 6. Listo, por ese punto. Y entonces procedemos a realizar la gráfica. Vamos a realizar la gráfica. Si no fuera por el valor absoluto, la gráfica viniera por aquí y cortar acá, por acá en menos 6. Bueno, y siguiera por aquí. Bueno, el vértice sería por acá. Cortar aquí este punto, por acá tendríamos el vértice, sería hacia abajo y la gráfica vendría de este estilo. Al aplicarle el valor absoluto, ¿qué pasa? Esta partecita que la dibujé por acá punteada, al aplicar el valor absoluto, esa parte esa parte que está punteada simplemente se refleja hacia arriba, entonces me quedaría así. Esa va a ser la gráfica. ¿Listo? O sea, miren, la tabulación en sí no es muy necesaria aquí hacerla. ¿Listo? Con eso ya es suficiente para hacer la gráfica. ¿Listo? Ahí quedaría. Con eso es suficiente. Ahora, si yo quisiera tabular, solamente tabulemos algunos valores para no demorarnos tanto. Entonces, por ejemplo, vamos a tabular solamente por mirar. O sea, lo que voy a hacer ahorita, o sea, si yo quiero hacer una tabulación, tocaría en este caso desde el menos 3 hasta el 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, bueno, hasta el 3, tal como lo hicimos en la guía. Pero acá, por cuestiones de tiempo, digamos, pues sí, para no cansarnos, vamos a tabular solamente algunos. Vamos a tabular para menos 2 y vamos a tabular para 0. ¿Listo? A ver dónde quedaría. Para menos 2, entonces, ¿qué hace? Para x igual a menos 2. ¿Qué es lo que hace? Reemplazan la función. Entonces tenemos que y es igual a valor absoluto de x2 menos x menos 6. Entonces me quedaría que y es igual, en vez de x le ponemos menos 2, me quedaría valor absoluto de menos 2 elevado a la 2
menos, en vez de x menos 2, entonces aquí va menos menos 2, menos 6, valor absoluto. Entonces me queda que y es igual. Valor absoluto de menos 2 elevado a la 2 da 4, menos por menos da más, me queda más 2, menos 6. ¿Listo? Entonces me queda valor absoluto de 4 más 2 es 6, menos 6, 0. Ah, claro, miren, tenemos este punto de aquí. Claro, sería el punto de coordenadas, menos 2, 0, que es el punto de corte con el eje X. ¿Listo? Vamos a tabular otro, entonces, menos 3. Entonces, para menos 3, entonces, ¿qué haríamos? En vez de X le ponemos menos 3. Entonces, aquí iría menos 3, aquí iría menos 3, ¿listo? Entonces, aquí me quedaría menos 3 al cuadrado da 9, menos por menos da más, me queda más 3, menos 6. ¿Listo? Entonces me queda valor absoluto de 9 más 3 es 12, menos 6 es 6. Entonces me quedaría valor absoluto de 6 y valor absoluto de 6 es 6. Entonces para x igual a menos 3, la función, para x igual a menos 3, la función va a valer 6. O sea que va a pasar por aquí, miren, por este punto. ¿Listo? Ahí quedaría este punto. ¿Listo? Y así para cualquier valor. Para 0, entonces sería, debe dar 6. Para 0 debe dar 6. Vamos a probar. Entonces me quedaría así, para x igual a 0. Voy a borrar por aquí debajo. Entonces para x igual a 0 sería así. Y igual valor absoluto de, entonces en vez de x le vamos a poner 0. Sería 0 al cuadrado menos 0 menos 6. ¿Listo? A ver, listo. Entonces me queda y igual 0 al cuadrado es 0, menos 6. Bueno, entonces me queda que y es igual, valor absoluto de 0 menos 0 es 0, menos 6 da menos 6, y valor absoluto de menos 6 es 6. Listo, ahí estaría el punto de corte con el eje Y, que es este, 6, que ya de antemano ya lo habíamos escrito por acá arriba, ¿no es cierto? Listo, chicos. Y así pues usted tabula todos los numeritos y los va ubicando aquí en el plano cartesiano. Pero como les digo, en este caso la tabulación no es muy necesaria. Listo, ¿tienen alguna pregunta? Gracias. Bueno, entonces miren, elegante, ¿no? Esto es muy, muy, muy chévere. O sea, luego miren, bueno, luego vamos a mirar. Hay un temita que se llaman funciones. Ahí en ese tema de funciones les voy a recordar todas las funciones y sus aplicaciones ya, con aplicaciones, cuando miremos toda la unidad de funciones. Porque las aplicaciones de las funciones son muy elegantes. Por ejemplo, en la función cuadrática, cuando usted lanza un proyectil hacia arriba para calcular la altura máxima alcanzada, entonces ahí debe encontrar las coordenadas del vértice, por ejemplo. Y las coordenadas del vértice entonces le daría la altura máxima alcanzada y en el eje X le daría el valor del tiempo. ¿Para qué tiempo encuentra su punto más alto? Y también puede encontrar en cuánto tiempo alcanza el suelo. Entonces, si fuera un proyectil que se lo lanza, por ejemplo, desde aquí y cae aquí el tiempo, y si esto es el tiempo, entonces el tiempo en el cual choca contra el suelo sería 3. O sea, tiene muchas aplicaciones. Eso con lanzamiento de proyectiles o, por ejemplo, con problemas de utilidades. Entonces, en una empresa la utilidad viene dada por esta función. Entonces, si el precio es tal, entonces cuál es el valor que va a obtener o con qué precio va a obtener la mayor ganancia posible. Y todo eso se lo trabaja con esto, con funciones, en este caso, cuadráticas. Entonces, eso ya lo vamos a ver después, pero no cuando miremos toda la unidad de funciones. Es bien elegante. Bueno, pero ahorita ya van teniendo una idea de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso es la función valor absoluto y por lo pronto lo que nos interesa es mirar simplemente cómo es la gráfica de la función valor absoluto. Listo. Y por último, tenemos una función, en este caso trigonométrica. Puede ser cualquier tipo de función, pero pues por ahorita nosotros conocemos estas funciones. Listo, entonces vamos a realizar la gráfica de la función seno de x. Entonces f de x igual a seno de x. Le voy a colocar más cosas aquí. Por ejemplo, le voy a colocar, la voy a hacer así, un medio de seno de 2x.
¿Listo? Ahí, parecido a como les dejé en el taller, sino que en el taller era al contrario, aquí decía 2 seno de x medios. Pero acá como ejemplo vamos a hacer esta gráfica, ¿listo? Y aquí, bueno, dejémosla ahí con seno. Bueno, entonces, en este caso, miren, esta función que está aquí se llama una función sinusoidal. Esto sí les preguntan de pronto, ¿no? Las funciones sinusoidales les preguntan. Ustedes deben saber manejar ese tipo de funciones. Y esto es fácil, o sea, aparentemente cuando ustedes miran esto dicen, no, aquí sí nos fregaron, pero es fácil, es bien facilito. Lo que usted debe recordar es la forma de una función sinusoidal, y igual a seno de bx más c, ¿listo? Saber determinar cuál es el valor de a, cuál es el valor de b, cuál es el valor de c. Entonces a es el coeficiente de la función, en este caso sería un medio, entonces en este caso miren que a sería un medio. El valor de b es el coeficiente de x, aquí está x, el coeficiente es 2, y c es el término independiente, el que está dentro del paréntesis, pero en este caso c no hay, entonces c valdría 0. Más después les voy a enseñar a graficar funciones de este estilo, por ejemplo, un medio de seno de 2x, cierra paréntesis. Bueno, en este año, cuando miramos trigonometría, hicimos gráficas así, ¿no? Menos pi medios. Y este era el valor que daba para encontrar la fase. Bueno, ahí hacemos un proceso de igualar todo esto a 0 para encontrar la fase. Y la fase era mirar si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Y habíamos dicho que si esto es negativo, se desplaza hacia la derecha. Si es positivo, la gráfica se desplazaba hacia la izquierda. Pero aparte de eso, también se puede, después del paréntesis, por ejemplo, sumarle 2. Entonces, ¿qué va a suceder con la gráfica si se le suma esto? Pero eso lo vamos a ver ya terminando la unidad de funciones, cuando miremos algo que se llama principios de graficación. ¿Listo? Entonces ahí le complicamos un poquitico y le aumentamos esta partecita de acá que causa otro efecto en la gráfica. ¿Listo? Por ahorita... O sea, es facilísimo, pero pues ya llegará su tiempo en el cual vamos a lograr manejar hasta ahí. Por ahorita estamos resolviendo este ejemplo. ¿Listo? Que aparentemente es complicado. Si usted lo mira ahí, dice, no, aquí nos fregaron, pero van a ver que es facilísimo. Ya tenemos a un medio, b en este caso vale 2 y c no hay, miren, c vale 0. Listo. Ahora vamos a encontrar entonces algo que se llama amplitud. La amplitud entonces es A, que es un medio. El periodo, la fórmula para el periodo es 2pi sobre valor absoluto de B. Entonces me queda 2pi sobre valor absoluto de B. B está aquí, es 2. Entonces me queda así. Se va el 2 con el 2 y me queda pi. Periodo es pi. Y la fase dijimos que vale 0. Entonces fase... perdón. La fase todavía no hemos dicho que vale 0. Dijimos que C vale 0. Para la fase lo que se hace es igualar lo que está dentro del paréntesis a 0. Entonces me queda 2x igual a 0. Y de ahí se despeja x. El 2 pasa a dividir 0 entre 2. Y 0 dividido entre 2 es 0. Entonces la fase es 0. Este es el valor de la fase. Recuerden que la fase me daba el lugar desde donde usted va a empezar a graficar. Si por ejemplo la fase le daba pi medios y suponiendo que tengamos una función seno que sea así, entonces si la fase me daba pi medios, entonces si por aquí es pi medios, ahora usted en la nueva gráfica, que era lo que hacía, usted empezaba a graficar desde aquí, desde pi medios, empezaba a graficar, o sea, se corría, ¿listo? Pero ahora como la fase es 0, entonces en la nueva gráfica usted va a seguir graficando desde ahí, desde 0, ¿listo? Desde el origen. Bueno, entonces vamos a ver cómo me queda la gráfica. Entonces ubicamos el plano cartesiano. En las funciones trigonométricas el valor máximo es 1, el valor mínimo es menos 1. Por aquí vamos a ubicar los valores de los cuadrantes, que serían pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Listo, vamos a empezar a graficar desde aquí. El periodo es donde termina un ciclo, entonces como es pi va a terminar aquí. Desde aquí hasta aquí hay que dividir en 4 partes iguales, entonces hacemos una división por aquí, entonces esto sería la mitad, que sería 1 pi cuartos, aquí son 2 pi cuartos y aquí serían 3 pi cuartos. Y cada uno de estos son los cuadrantes. Ahora, como estamos en la función seno, entonces la función seno tiene esta forma. Aquí es el primer cuadrante, pi medios, segundo cuadrante pi, tercer cuadrante 3 pi medios y cuarto cuadrante 2 pi. En el primer cuadrante toma el valor máximo, en el segundo 0, en el tercero el valor mínimo y en el último
0. Entonces en el primer cuadrante toma el valor máximo, un medio. Ahora el primer cuadrante está aquí, miren. Entonces le vamos a hacer una linecita indicando dónde está ahora el primer cuadrante. A ver, uy, Dios, me salí. Esperen, ya llego por aquí. Bueno, vamos a presentar otra vez. Ya, ¿dónde está el segundo cuadrante? Dijimos que estaba por aquí. El tercer cuadrante por acá, ahora en la nueva función, y el cuarto cuadrante por acá. Listo. Y con eso ya es suficiente para trazar la gráfica. Entonces, la voy a trazar, bueno, con este color. Entonces, empieza aquí. Donde empieza la función vale 0. Miren, en pi medios toma su valor máximo. Donde termina el primer cuadrante, perdón, toma su valor máximo que es 1. Aquí está el primer cuadrante, el valor máximo. Ahora, pero el valor máximo ya no es 1, sino mírenlo aquí, es un medio. Entonces, un medio es la mitad. Entonces va a llegar hasta aquí. Luego en el segundo cuadrante vale 0, entonces el segundo cuadrante estamos aquí. En el tercer cuadrante toma el valor mínimo. Ahora entonces el valor mínimo será menos un medio. Entonces viene por aquí, por aquí. Y en el cuarto cuadrante vale 0, el cuarto cuadrante está aquí. Y la nueva función me quedó así. ¿Listo? Bueno, pero como es valor absoluto, entonces ¿qué va a suceder? Bueno, voy a borrarla y voy a hacerla así. Y para acá abajo la voy a hacer punteada. ¿Listo? Lo voy a hacer punteadita. Así me quedaría la función original. Pero cuando es con valor absoluto, ¿qué pasa? Esto que está acá abajo se va a reflejar con respecto al eje X. Y por lo tanto esta partecita me va a quedar hacia acá. ¿Listo? Y como la función es periódica, entonces va a continuar con esto así. Hasta el infinito. ¿Listo? Y lo mismo hacia acá atrás. Por acá entonces tendría que tener menos pi medios y va a seguir. Listo, esa sería entonces en este caso la gráfica de una función trigonométrica. En este caso hicimos una función sinusoidal. Listo, eso es todo. Ahí está todo sobre esa guía. Creo que es la guía número 14. Entonces miren en cuánto tiempo, ni una hora y ya acabamos toda la guía. Bueno. ¿Tienen alguna duda? Si no tienen dudas, entonces lo que voy a hacer ahora es indicarles cómo sería la gráfica en ese programita Desmos. Si ustedes tienen internet, lo pueden hacer esas gráficas. O sea, van a internet, abren el programa y realizan las gráficas. Yo creo que se puede. Bueno, ya ratos que no he hecho estas gráficas. Porque ahí en la guía que ustedes tienen yo la hice en otro programa, pero ese es otro programa que yo lo tengo descargado en mi computador. Igual, más después yo les podría pasar esos programas que yo tengo en el computador, se los podría pasar en una memoria. Pero entonces es importante que ustedes también aprendan a manejar este otro programita que se llama Desmos. Listo, ¿tienen alguna pregunta sobre este tercer ejemplo? Bueno, verán, listo, entonces no hay preguntas. Entonces vamos a hacer la gráfica. Yo creo que me regalan unos 10 minuticos, 8 y 4 hasta las 8 y 14 o 15. Y de ahí, si tienen alguna pregunta aparte, pueden hacer. Máximo nos vamos a quedar hasta las 8 y media, ¿listo? Entonces, a ver, vamos a intentar aquí abrir este programita. A ver, vamos a internet. Vamos por aquí. Entonces Desmos, ojalá abra rápido. Entonces aquí está, miren, Desmos Graphing Calculator. Entonces abrimos el programita, usted en Google le coloca y ya lo abre el programa. ¿Listo? Bueno, listo, ya está, miren. Entonces vamos a hacer la primera gráfica. La primera teníamos una función lineal. ¿Listo? Entonces la función era y igual valor absoluto de 3x más 2. A ver, vamos a mirar. Bueno, no sé si la logra hacer. Y igual. Voy a buscar aquí en el teclado valor absoluto. Valor absoluto, a ver. Aquí está, miren, aquí está. No sé si lo estén mirando aquí. Están las dos barritas. Entonces y igual valor absoluto de 3x más 2. 3x más 2. A ver, vamos a ver. Listo, ahí está la gráfica, miren.
ahí está la gráfica. Aquí está el punto de corte con el eje X. Bueno, sería menos 0.6666,0. Ese valor, menos 0.6666, si ustedes se dan cuenta, es el mismo resultado de menos 2 tercios. ¿Listo? Si usted divide menos 2 entre 3, da menos 0.66666. ¿Listo? Bueno, ahí está el punto de corte con el eje X y ahí está la gráfica. Bueno, ¿qué pasa si nosotros le quitamos el valor absoluto? Entonces le voy a quitar el valor absoluto. Bueno, aquí voy a quitar esto, valor absoluto. Bueno, entonces miren cómo me quedó la gráfica. ¿Se dan cuenta? Al quitarle el valor absoluto, o al colocarle a la función, en este caso valor absoluto, esto que está para acá abajo, todo esto que está hacia acá abajo, simplemente se refleja y me queda por acá arriba. ¿Listo? ¿Sí se dieron cuenta? Miren. ¿Sí? Le quitamos el valor absoluto y le colocamos el valor absoluto. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a graficar ahora la función. Vamos a graficar ahora la función y igual valor absoluto de... La siguiente era una función cuadrática y la función era x2 menos x menos 6. X al cuadrado menos x menos 6, valor absoluto. Miren, ahí está la gráfica, elegante. Miren, ahí está el punto de corte con el eje x menos 2, el otro punto tiene que ser aquí 3, ¿cierto? Vamos a verlo, si me lo saca, mírenlo, ahí está, ahí aparece, 3,0, las coordenadas del vértice están aquí. Miren, 0.5 para x y 6.25, que sería 6 más un cuarto para el eje y. ¿Y qué más? El punto de corte con el eje Y, que es 0,6. Y ahí está la gráfica. ¿Qué pasa si nosotros le quitamos el valor absoluto? Entonces vamos a quitarle el valor absoluto. ¿Cómo me quedaría la gráfica? Bueno, ahí está la gráfica, mírenla. ¿Sí están mirando? ¿Me confirman, por favor? ¿Aló? Bueno, listo, muy bien. Miren cómo me queda la gráfica y voy a disminuirlo un poquitico aquí. Miren, ahora le voy a colocar el valor absoluto. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, esto que está para acá abajo simplemente me va a quedar para arriba. A ver, valor absoluto. Listo, miren lo que sucedió. Lo que estaba para acá abajo se hizo para arriba. Listo, y le voy ahora a quitar, miren. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasa. ¿Listo? Listo, vamos ahora con la función trigonométrica. Vamos a graficar y igual, la que hicimos hoy, valor absoluto de seno. Acá toca escribir sin, ojalá aparezca. Bueno, seno de... ¿era qué? ¿Un medio? Era que hicimos un medio, ¿no? A ver cómo tocará escribir aquí un medio. No sé si me salga así. Un medio, ajá. Seno de, entre paréntesis, 2x. Listo. Esa fue la gráfica que hicimos hoy. Mírenla, aquí está. Aquí está la gráfica. Vamos a ampliar un poquitico para que se mire un poco más. Ahí está. Sino que acá no está... A ver, ¿cómo les explico? Acá abajo, nosotros en la gráfica que hicimos, estaba el ángulo en términos de pi. Aquí también está en radianes. Miren, esto no son grados hexagesimales, sino que aquí está en términos decimales. O sea, está convertido los pi radianes, está convertido a un número decimal. Por ejemplo, miren, ¿cómo les explico aquí? Por ejemplo, miren, este numerito de aquí, que es un poquito más del 3, ¿qué número sería? ¿Qué? Sería pi. Entonces, porque pi es 3,1416. Aquí sería pi, este valor de aquí sería pi medios, porque pi medios sería pi dividido entre 2. Voy a hacer la división de pi entre 2 por acá con mi calculadora. A ver, esperen. Voy a dividir pi entre 2. Dice 1.57. O sea que aquí este valor que está apareciendo aquí debe ser 1.57. A ver si me lo aparece. Ah, ya, mírenlo, ahí está en radianes, pi medios. ¿Listo? Pi medios, o sea 1.57. O sea, ¿de dónde sale el 1.57? Simplemente divida pi
entre 2. Pi es 3,1416, lo divide entre 2 y ahí le va a dar 1.57. ¿Sí? Eso es lo que está aquí la gráfica. O sea, están radianes, pero miren, ahí está pi, que sería 3.1416. Listo. Esa es la gráfica. Y si le quitamos el valor absoluto, entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces le vamos a quitar el valor absoluto aquí. Bueno, miren cómo me queda la gráfica. Y al ponerle el valor absoluto, ¿qué pasa? Simplemente lo que está por acá debajo se refleja hacia arriba. Ahí está. Esto queda hacia arriba. Y ahí queda sin valor absoluto. Y ahí queda con valor absoluto. Lo que estaba hacia abajo quedó reflejado hacia arriba. Listo, chicos. Eso es todo. Y ya hicimos aquí la gráfica con estos programitas también. Está toda la clase tal como la hubiéramos dado si estuviéramos en lo presencial.